Aquel espacio no era ni cielo ni tierra, era el umbral de la eternidad, una vasta sala de luces y sombras, donde el tiempo parecía respirar en círculos. Sobre el suelo translúcido, ríos de recuerdos fluían como corrientes vivas, batallas, discursos, coronaciones, ejecuciones, multitudes invisibles que murmuraban plegarias y órdenes a la vez. En el centro de aquel silencio suspendido, reposaban dos símbolos, una corona de laurel y un sombrero de copa negro. Separados apenas por unos pasos, brillaban como polos opuestos de un mismo magnetismo. La brisa que los envolvía traía el lejano sonido de trompetas y campanas, de caballería antigua y campanas de iglesias modernas. Era el encuentro de dos mundos, Roma y América, imperio y república, poder y conciencia. César apareció primero. El púrpura de su toga parecía encender el aire a su alrededor. Tenía la serenidad de quienes ya han comprendido que la fuerza por sí sola no necesita alardear. Caminaba como quien aún escucha el murmullo de las legiones que obedecen cada uno de sus gestos. Su rostro mostraba cicatrices invisibles, de batallas, traiciones y un poder desmedido. Poco después apareció Lincoln, alto y sereno, envuelto en un abrigo oscuro que parecía tejido de la noche misma. Su rostro, marcado por el sufrimiento, reflejaba una dignidad que no se basaba en tronos, sino en principios. Su mirada era grave, compasiva, pero firme, la mirada de quien había visto el alma humana tanto en los pasillos del poder como en los barracones de los esclavos. Los dos se detuvieron ante los símbolos, entre ellos, una breve pausa, como si el universo contuviera la respiración para escucharlos. César dijo: «¿Qué terreno tan extraño? No hay senado ni campo de batalla, pero siento el mismo peso en mis manos». Lincoln respondió: «Porque este no es un lugar para armas ni leyes. Es un espacio donde los hombres se enfrentan a lo que han hecho de sí mismos». César observó el sombrero de copa y la corona. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tan simple, tan simbólico. La mía, de laureles. La tuya, de fieltro. Dos coronas para cabezas que intentaron cargar con el mundo. «La diferencia», dijo Lincoln, «es que la mía fue hecha para ser quitada». César arqueó las cejas curioso. «Y la mía, podrías decir, está hecha para no caerse jamás, ¿no?» «Esto nos recuerda que el poder adora los disfraces», respondió Lincoln, «y que ese hombre, creyendo que gobierna el mundo, a menudo ya está gobernado por su propio ego». César caminaba lentamente en círculo, como si midiera el espacio entre un argumento y otro. Ego, una palabra moderna para algo que siempre ha sido necesario. El liderazgo requiere concentración. Sin ego, el general titubea, y el imperio se derrumba. Lincoln observó, sin mover el cuerpo. Pero cuando el centro se convierte en hombre, el imperio crece y el espíritu se mengua. César se detuvo, se giró, y la mirada que dirigió fue la misma que había hecho arrodillarse a los reyes. El espíritu no construye caminos, Abraham. El espíritu no da energía a los ejércitos ni organiza repúblicas. Roma era un caos hasta que un hombre decidió que el caos necesitaba forma. La libertad que tanto venera solo nace cuando existe una estructura que la sustenta. «La estructura es necesaria», dijo Lincoln, «pero el cemento no puede estar hecho de miedo». «¿Y qué mantiene unido vuestro fundamento entonces?», replicó César. «Palabras, votos, esperanzas, la conciencia», respondió Lincoln, «y el derecho a equivocarse sin ser condenado por un tirano». César sonrió, una sonrisa que mezcla admiración e ironía. Hablaba como un filósofo, pero gobernó como un guerrero. Su guerra civil cegó la vida de hermanos. Su ideal de libertad exigía bayonetas. «Al final tú también alzaste tu espada». Lincoln respiró hondo, con voz baja y firme. «La crié para liberar, no para dominar. La diferencia es pequeña, pero vital. El poder que salva no es el mismo que el poder que subyuga». César se cruzó de brazos, absorto en sus pensamientos. «¿De verdad crees eso? ¿Que existe un poder que puede salvar?» «Creo que existe un poder que sirve», dijo Lincoln, «y ese es el único poder que no corrompe». Por un instante, el silencio se hizo más profundo. El suelo bajo sus pies se convirtió en un espejo. En el reflejo, Roma y Washington coexistían. Columnas romanas flanqueando banderas estadounidenses, senadores y congresistas caminando junto a centuriones y soldados. César bajó la mirada hacia su reflejo y dijo:
Vi al pueblo morirse de hambre, Abraham. Vi una república convertirse en una oligarquía. Vi a hombres comprar votos y vender el destino de las ciudades. Así que hice lo que había que hacer. Transformé el desorden en disciplina. Lincoln respondió con calma. Y al disciplinarlos, transformó a los ciudadanos en súbditos. Y al liberarlos, replicó César, habéis convertido a los súbditos en huérfanos. Lincoln lo miró fijamente, sin ofenderse. La libertad comienza con la orfandad, César. Primero, arranca al padre autoritario. Luego aprende a caminar por sí misma. El dolor es parte del proceso. César se acercó. La diferencia de siglos pareció disolverse en la similitud de intenciones. Hablas con fe en la naturaleza humana. Yo hablo con desconfianza hacia las masas. La gente es voluble, Abraham. Necesitan guía. Cuando los dejamos decidir por sí mismos, erigen estatuas de quienes prometen milagros y derriban a quienes hablan de sacrificio. Lincoln respondió, y cuando el líder cree que él mismo es el milagro, la gente deja de aprender. César se rió. ¿Quieres enseñar a pensar a todo un pueblo? Buena suerte. Yo intenté enseñarles a obedecer, e incluso entonces no lograron entenderme. Lincoln contempló el horizonte de aquella llanura sin horizonte. No existen soluciones rápidas. La libertad es un arte que requiere generaciones para alcanzar. César dijo, mientras tanto el enemigo sigue avanzando. Entonces sigamos adelante, respondió Lincoln. Prefiero enfrentarme a enemigos externos que crearme uno interno. César estudió su rostro por un momento. Hablas como alguien que tiene demasiada fe en el tiempo, y actúas como si le tuvieras miedo, dijo Lincoln. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, flotando entre ellas como chispas. El aire pareció oscurecerse, y en ese mismo instante, el eco de un ejército lejano resonó. Las voces de la historia se mezclaron, discursos en el foro, oraciones en Gettysburg, Roma y América se fundieron en un coro. César alzó la vista y murmuró, «Qué extraño, Abraham. Nuestros pueblos siguen repitiendo nuestros dilemas. Los imperios siguen prometiendo seguridad. Las repúblicas siguen pidiendo redención. Porque el problema nunca fue el sistema», dijo Lincoln. «Fue el hombre, y el hombre aún no ha aprendido a gobernarse a sí mismo sin sentirse como un dios». César negó con la cabeza. «Y tal vez nunca aprenda». Lincoln respondió, «Y quizás ese sea el quid de la cuestión. Intentarlo aún sabiendo que es imposible». César miró al suelo y vio, bajo sus pies, el reflejo de su propia muerte. El Senado, las dagas, el nombre susurrado como advertencia y maldición. Me mataron por confiar demasiado en alguien que decía servirme. A ti te mataron por confiar demasiado en alguien que decía comprenderte. Al final, morimos por la misma razón. Demasiada fe en el hombre. Lincoln lo miró, y por un segundo sus ojos reflejaron la misma melancolía. Quizás eso es lo que nos hace humanos, César. Seguir creyendo, incluso cuando nos traicionan. César alzó la mano y señaló el horizonte. El río de los recuerdos ahora mostraba barcos cruzando océanos, soldados marchando en desiertos, banderas ondeando y arriando. Dime pues, Abraham, ¿qué es la libertad, si siempre necesita sangre para nacer? Ese es el precio de la conciencia, respondió Lincoln. Cada vez que un hombre despierta, el tirano que lleva dentro intenta acallar el grito, y esta lucha es interminable. Entonces estamos condenados, dijo César. No está condenada, respondió Lincoln. Está llamada. La libertad no es un estado, es un verbo. Solo existe mientras se practica. César permaneció en silencio. El viento sopló de nuevo, moviendo su toga y el abrigo de Lincoln como si dos banderas chocaran sin un ejército. ¿Sabes qué es curioso, Abraham?, preguntó. Cuanto más te escucho, más me doy cuenta de que luchamos por las mismas cosas. Simplemente usamos nombres diferentes. Ustedes lucharon por el orden, dijo Lincoln. Yo luché por el alma, pero quizá el alma también necesite orden para no perderse a sí misma. César asintió, con un ligero cansancio en la voz. Y tal vez el orden necesite un alma para que no se convierta en una prisión. Por un instante, los límites entre la libertad y el imperio se desvanecieron. La corona y el sombrero de copa se rozaron, y una suave luz inundó el salón. Lincoln miró a César y dijo, quizás no seamos opuestos, sino recordatorios complementarios del mismo deseo humano, vivir con dignidad. César respondió, dignidad, un lujo raro,
incluso para los dioses. Por eso somos hombres, dijo Lincoln, y es bueno que sigamos siéndolo. La luz los envolvió. El río subterráneo se ralentizó, como si la historia misma exhalara un suspiro. Las dos figuras se miraron por última vez, sin odio, sin gloria, solo con reconocimiento. Y en ese silencio, donde el tiempo se inclinó ante la eternidad, la libertad y el imperio se encontraron cara a cara, comprendiendo finalmente que tal vez siempre habían sido dos caras de la misma llama. El suave resplandor que envolvía la sala comenzó a transformarse. La corona y el sombrero de copa, aún uno al lado del otro, palpitaban con una energía inquieta, como si los propios símbolos percibieran la fricción entre las ideas. El suelo de cristal reveló nuevas imágenes, revueltas, dictaduras, constituciones desgarradas, revoluciones en marcha. Cada escena parpadeaba y desaparecía, como si la historia se estuviera juzgando en ese mismo instante. César miró a su alrededor y rompió el silencio. Mira lo que el hombre ha hecho con lo que llaman libertad. Toda revolución comienza prometiendo justicia y termina coronando a un nuevo tirano. La multitud clama por libertad, pero lo que realmente anhela es dirección. El pueblo no soporta la incertidumbre, Abraham. Lincoln respondió sin demora. La gente puede tolerarlo, sí. Lo que no pueden tolerar es ser engañados. César dio un paso al frente con firmeza. ¿Engañado? Yo fui quien cargó con Roma a cuestas mientras los senadores se llenaban los bolsillos. Menuda decepción para alguien que tuvo que transformar la ruina en poder. Lincoln se cruzó de brazos y transformó el poder en obediencia. El precio de su Roma fue que la voz del pueblo fuera reemplazada por la suya. Yo no le quité la voz a nadie, replicó César, alzando la voz por primera vez. Yo le di un propósito. Antes de mí, Roma era un mercado de vanidades. Yo la transformé en una civilización. La civilización se construye sobre el miedo, dijo Lincoln, y sobre el miedo disfrazado de lealtad. César se acercó con los ojos entrecerrados. ¿Y la tuya? Construida sobre la culpa. Hiciste del sufrimiento un altar. Quisiste salvar a todos y terminaste muriendo solo, abatido por aquellos que decían creer en ti. ¿Qué clase de libertad es esta, Abraham, que mata a su propio libertador? Lincoln mantuvo la mirada fija. De esa clase que incluso permite el error de matar a quien intenta salvarla. La libertad no me debía protección. Yo le debía honestidad. César lo interrumpió con un gesto. Hermosas palabras, pero vacías. El mundo no puede gobernarse con pureza. A veces es necesario ensuciarse las manos para que otros puedan lavarlas. Y ahí es donde empieza la decadencia, replicó Lincoln. Un gobernante que acepta ensuciarse las manos creyendo que es por el bien común, termina justificando cualquier crimen. Hice lo que Roma exigía, rugió César. La república estaba podrida. Los senadores se dejaban comprar. Los ejércitos se morían de hambre. Las fronteras estaban amenazadas. Y yo, solo, la mantuve en pie. Solo, repitió Lincoln con gélida calma. Esa es la palabra que traiciona al imperio. Ningún hombre debería cargar con todo un pueblo. Eso es arrogancia, no heroísmo. César dio un paso aún más cercano. ¿Y qué hiciste tú? Predicaste la igualdad mientras enviabas a jóvenes a la muerte. Dividiste un país en dos en nombre de la unidad. Hablas de moralidad como si gobernaras el paraíso. Yo goberné el caos, respondió Lincoln, y en él elegí no convertirme en uno más. César rió, pero sin alegría. Así murió soñando, y el sueño se convirtió en mito, y el mito en excusa. Mientras tanto, el mundo sigue eligiendo emperadores, porque el mundo aún tiene miedo de crecer, dijo Lincoln con firmeza. El imperio es la cuna donde la humanidad se niega a crecer. César lo miró fijamente, burlándose de él. Y quienes madrugan demasiado se paralizan ante la frialdad de la responsabilidad. La libertad, sin preparación, destruye. Miren a los pueblos que la recibieron de repente. ¿Qué hicieron? Guerras, anarquía, hambruna. El pueblo necesita liderazgo, no mediante el clientelismo, replicó Lincoln. Necesitamos líderes que sirvan, no que posean. Servir es palabra de sirviente, replicó César con una media sonrisa. Un comandante no sirve, él guía. Lincoln se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mirada penetrante. ¿Y qué ocurre cuando el guía se pierde? César vaciló. Solo un instante. Entonces alguien más lo reemplazará. Siempre ha sido así.
Y así debe ser. Y así el mundo repite las mismas tragedias, respondió Lincoln. Siempre otro César, otro imperio, otro pueblo que obedece a cambio de seguridad. El aire entre ellos parecía centellear. La luz parpadeaba, alternando entre sombras y brillo, como si cada palabra abriera una fisura en el tejido mismo del tiempo. César dijo, la seguridad es la base del orden. Un imperio sin miedo es imposible. El miedo mantiene alerta a la ciudadanía. Lincoln replicó, el miedo mantiene al ciudadano encadenado. La esperanza lo mantiene humano. La esperanza no construye muros, respondió César. Y los muros no forjan el carácter, respondió Lincoln. El silencio que siguió pesaba como plomo. La tensión se palpaba en el aire, palpitante, palpable. Cada uno respiraba como si se preparara para el siguiente ataque. César habló, más en voz más baja, con calculada ironía. Hablas como un predicador. Pero, ¿has considerado alguna vez que quizá yo amaba a Roma tanto como tú amabas a tu unión? No lo dudo, dijo Lincoln. Solo cuestiono lo que usted llama amor. Amar es preservar lo que es grande, respondió César. Aunque ello signifique enviar a algunos a la muerte, el amor consiste en liberar lo grandioso, dijo Lincoln. Aunque eso signifique ver cómo todo se desmorona. César lo miró de arriba a abajo, con una expresión entre la ira y el respeto. Así que prefieres el colapso a la sumisión. Prefiero la dignidad a la servidumbre. César soltó una risa corta y amarga. La dignidad no llena estómagos. Lincoln respondió secamente. El pan sin dignidad alimenta el cuerpo pero mata el alma. Las palabras chocaron como espadas. El suelo vibró. De repente, comenzaron a formarse imágenes en las paredes de la sala. Multitudes en las calles de París, revoluciones en América, imperios derrumbándose, dictadores ascendiendo y cayendo. Era como si su debate moldeara el destino de la humanidad. César observó las imágenes. Mira, Abraham, esto es lo que hace el hombre cuando se le da demasiada libertad. Destruye su propio hogar. ¿Y qué hace cuando se le frena demasiado? Preguntó Lincoln. Destruye su propio espíritu. César entrecerró los ojos. Quizás el espíritu necesite grilletes para no perderse. Lincoln respondió. No, César. El espíritu solo se pierde cuando cree que los grilletes son joyas. Por un instante, volvió el silencio. Ambos respiraron hondo, conscientes de que el diálogo había trascendido la política. Ahora se trataba de una lucha por el alma de la humanidad. César rompió el silencio. Hablas con fe, pero la fe no sostiene los imperios. Lincoln respondió. Tampoco les impide caerse. César se acercó tanto que la distancia entre ellos era solo el calor de su aliento. Dime, Abraham, ¿qué sustenta tu mundo? Lincoln respondió sin pestañear. El derecho a discrepar con la mía. César permaneció inmóvil. Ambos se miraron fijamente durante largo rato. Había algo antiguo y eterno en aquella confrontación. El eco de todos los debates entre la espada y la palabra, entre el orden y la libertad. La luz palpitó de nuevo, con mayor intensidad. La sala comenzó a temblar como si el espacio mismo reaccionara a la furia contenida de ambos. Las reliquias, la corona y el sombrero de copa, se elevaron por los aires, colisionando en chispas de fuego. César observó la escena y murmuró, «Parece que hasta los símbolos quieren luchar». Lincoln respondió, «Que luchen, pues». De la colisión nace la claridad. El fuego ascendía en espirales, iluminando sus rostros. Por primera vez, su mirada revelaba no solo convicción, sino también dolor, un dolor ancestral, el dolor de quienes comprendieron demasiado pronto que todo ideal exige sacrificio. César dijo en tono grave, «Hablas de la libertad como si fuera un nuevo Dios». Lincoln respondió, «Y tratas al poder como si fuera un viejo amigo». «Quizás sí», admitió César. «El poder me entiende mejor que los hombres. Por eso lo mató», dijo Lincoln. «Y por eso morí yo intentando humanizarlo». Las llamas se extinguieron. El salón volvió a quedar en silencio. César respiró hondo, con la mirada fija en Lincoln. El mundo aún no sabe quién de nosotros tenía razón. Quizás porque aún necesito ambas cosas, dijo Lincoln. La fuerza para empezar y la conciencia para continuar. Los dos permanecieron inmóviles durante largos segundos. El fuego se había extinguido por completo, y el suelo ahora solo reflejaba las estrellas. El debate aún no había terminado, pero algo en su interior, algo ancestral, comenzaba a cambiar.
César rompió el silencio por última vez, con la voz ronca y cansada. Dime, Abraham, ¿sigues creyendo que el hombre merece ser libre? Lincoln respondió sin dudar, incluso cuando se demuestre lo contrario. Por eso seguimos luchando. El salón quedó sumido en la oscuridad. Solo el sombrero de copa y la corona permanecieron brillantes, dos chispas de mundos opuestos, a punto de colisionar una vez más, y en el espacio que los separaba, ya se estaba gestando el siguiente enfrentamiento. El mítico salón parecía ahora respirar, como si la eternidad misma hubiera adquirido pulso. Las estrellas que flotaban en lo alto giraban lentamente, tiñendo el aire de dorado y gris. La corona y el sombrero de copa descansaban a ambos lados de una línea luminosa, la huella invisible entre dos visiones del mundo. César caminaba en círculos, con la mirada incandescente. La toga se movía como si estuviera hecha de viento y polvo del campo de batalla. Sus manos gesticulaban con la precisión de alguien que había comandado legiones y juzgado a senadores. Es asombroso, Abraham. ¿Cómo hablas de la libertad como si fuera una flor delicada? He vivido lo suficiente para saber que es una bestia. Déjala libre, y devorará a quien la alimente. Lincoln lo observó, inmóvil, con voz baja pero firme, quizás porque intentaste domarla con collares dorados. César lo miró fijamente, y trataste de alimentarla con promesas. La gente no se alimenta de principios, Abraham. La gente necesita seguridad, y yo les di seguridad. Lincoln dio un paso al frente, impuso silencio, impuso obediencia. La seguridad que ofreciste le costó el alma a Roma. César también se acercó, sus rostros casi rozándose. Y la libertad que predicaste costó la vida a miles. Elige tu veneno, Abraham. Orden o anarquía. Lincoln respondió, yo elijo aprender. De los errores se aprende. La sumisión te adormece. César rió, una risa breve pero aguda. ¿Y la somnolencia del pueblo es culpa de quienes lo gobiernan? Tienes demasiada fe en la bondad humana. Lincoln lo miró fijamente, y su voz salió con una serenidad que dolió más que el grito. No creo en la bondad, creo en la posibilidad. Por un instante César pareció dudar. El eco de esa frase lo golpeó como una espada invisible, pero pronto se recuperó. La posibilidad no asegura las fronteras, dijo, ni crea ejércitos, ni garantiza el pan. Pero eso es lo que mantiene al hombre humano, respondió Lincoln. Cuando la posibilidad muere, nace el imperio. El silencio que siguió fue denso. Abajo, bajo el suelo de cristal, el río de la historia mostraba imágenes distorsionadas, ruinas, cruces, columnas rotas, hogueras ardiendo en plazas. César los miró y murmuró, el mundo siempre necesitará a quienes establezcan límites. Sin liderazgo, la civilización retrocede al fango. Lincoln respondió, y con demasiado control, se regresa a la esclavitud. César suspiró, cansado, como un general que se da cuenta de que la batalla nunca terminará. Quizás eso es lo que es el hombre, un animal que oscila entre la servidumbre y el caos. Lincoln caminó lentamente hasta el borde del salón, donde el espacio se abría a una vasta extensión sin suelo. Habló sin mirar atrás. O quizás se trate de un ser aprendiendo a ser digno. Cada generación rompe una cadena, aunque luego forje otra. Pero, aún así, es progreso. César lo observó, y por un momento su expresión perdió dureza. ¿De verdad crees que la humanidad progresa? Vi la Roma de mi tiempo reducida a cenizas. Vi a herederos de mi nombre destruir lo que yo construí. Y después de ti, ¿cuántos murieron bajo banderas que juraban libertad? ¿Cuántos nuevos imperios surgieron con tus palabras en bocas equivocadas? Lincoln se giró lentamente. La libertad es una semilla. No todos los terrenos la merecen, pero un día brota, dijo César con amargura, y poco después, alguien lo cosecha y lo vende en el mercado. Lincoln regresó y lo miró fijamente. Hablas como si aún te estuvieras justificando. César permaneció inmóvil, con los ojos brillantes. Me justifico, sí, porque la historia me ha convertido en un símbolo del tirano. Olvidan que yo también luché contra tiranos, e intenté reformar las leyes, castigar a los corruptos, dar pan al pueblo, pero al final, el Senado me traicionó por desafiar su poder. Lincoln respondió, a mí también me mataron por cuestionar los privilegios. La diferencia es que tú querías concentrar el poder, yo quería distribuirlo. César dio un paso al frente, y ambos acabamos muertos.
El resultado fue el mismo. El motivo no, dijo Lincoln. El motivo lo cambia todo. Por un instante, la sala se llenó de ecos. Las voces de pueblos antiguos se mezclaron con las de multitudes modernas. César alzó la vista al oír aquel murmullo. Escucha, siguen discutiendo, siguen luchando por los mismos ideales. ¿Crees que los hombres cambian? Lincoln respondió, cambia lentamente, pero cambia. Cada generación entiende un poco más lo que significa ser libre. César sonrió, cansado. Y cada generación comete los mismos errores con nombres nuevos. Así es como se aprende, dijo Lincoln, cayéndose y volviéndolo a intentar. El silencio que siguió fue casi espiritual. Ambos respiraban con dificultad, como si acabaran de cruzar un campo de batalla invisible. César habló en voz baja. Dime, Abraham, cuando firmaste tu proclamación de emancipación, ¿tenías miedo? Lincoln tardó en responder. Sí, miedo a tener demasiada razón. César lo miró sorprendido. Claro que sí. El fanático y el dictador nacen del mismo vientre, dijo Lincoln. Ambos creen demasiado en sí mismos. César permaneció en silencio. La frase le había impactado profundamente. La toga parecía pesada. Por un instante, la arrogancia dio paso a la introspección. Lincoln se acercó, ahora con una voz más suave. El imperio comienza en nuestro interior. En el momento en que creemos que somos indispensables, dejamos de ser útiles. César apartó la mirada. Hablas como un profeta, pero los profetas mueren pobres y olvidados, y el dictador muere rodeado y apuñalado, respondió Lincoln. El golpe verbal fue directo. César apretó los puños, con el orgullo herido, pero en lugar de responder con enojo, se rió. Exacto. Toque maestro. Lincoln lo miró con calma. No he venido a derrotarte, César. He venido a comprenderte. ¿Entiendes? Repitió. Yo soy el hombre que construyó Roma, que hay que entender. La gloria también es una forma de prisión, dijo Lincoln. Luchaste tanto por ser recordado que olvidaste lo que querías cambiar. César lo miró fijamente y en su mirada había ira pero también verdad. Y tú, Abraham, te escondiste detrás de ideales para evitar enfrentar la dura realidad. Quizás, admitió Lincoln, pero al menos intenté dejar algo que sobreviviera a mi ausencia. Y traté de evitar que Roma muriera sin mí, dijo César, y así morí con ella. Las dos voces se entrelazaron en el aire, resonando como un canto trágico. La confesión de la pareja hizo vibrar toda la sala. Lincoln respiró hondo. Tal vez el problema no sea la libertad ni el imperio, tal vez sea el miedo. ¿Miedo?, preguntó César intrigado. Sí, respondió Lincoln, el miedo a perder el control. El miedo a dejar que el mundo siga adelante sin nosotros. César permaneció en silencio. Su mirada, antes inquebrantable, ahora reflejaba duda. La duda, la primera grieta en el imperio interior. Lincoln continuó. Temías que Roma se desmoronara sin tu liderazgo. Yo temía que mi pueblo jamás aprendiera a vivir sin tutores. Al final, es el mismo temor. El temor a dejar de ser necesarios. César bajó la cabeza lentamente. Tal vez sea eso. Tal vez imperio y libertad sean dos maneras de afrontar el mismo vacío. Lincoln asintió. El vacío de la mortalidad. El vacío de saber que ninguno de nosotros perdura. César alzó la vista. Y así creamos legiones, leyes, naciones, para olvidar que solo somos polvo. Con determinación y voluntad, dijo Lincoln. Eso basta para cambiar el curso de la historia. César respiró hondo. ¿De verdad te lo crees? Creo, dijo Lincoln, porque he visto lo imposible suceder. He visto a un pueblo dividido encontrar una razón para unirse. He visto a esclavos convertirse en ciudadanos. He visto la idea de la libertad sobrevivir a los estragos de la guerra. César permaneció en silencio. El rostro, antes pétreo, ahora parecía humano. Por un instante, la eternidad guardó silencio para escuchar su respiración. Entonces César dijo: quizás tengas razón. Quizás la libertad realmente necesite ser indomable. Lincoln respondió: y tal vez el imperio deba recordar que existe para proteger, no para poseer. La luz del pasillo comenzó a cambiar. Las estrellas se reordenaron, formando nuevas constelaciones, figuras que se asemejaban a antorchas y espadas, plumas y coronas. El aire se volvió ligero. César y Lincoln estaban uno al lado del otro. Durante un rato nadie habló.
pero era el silencio de alguien que finalmente comenzaba a comprender al otro. Entonces César, con una media sonrisa, murmuró: «Sabes, Abraham, hay algo imperial en tu fe». Lincoln respondió, sin ironía: «Y hay algo de libertad en tu ambición». El suelo vibró. La línea luminosa entre el sombrero de copa y la corona se transformó en un puente. Ambos la miraron. César dijo: «Quizás sea el momento de cruzarlo». Lincoln respondió: «O dejar que exista solo para quienes vengan después». Ambos permanecieron en silencio. El puente resplandecía con intensidad y una nueva energía comenzó a llenar el aire. Un presagio de cambio, el comienzo de algo más grande. La tensión no había terminado, simplemente estaba adoptando una nueva forma, y el fuego del debate ardía ahora desde dentro. El puente de luz que unía el sombrero de copa y la corona ahora palpitaba como un corazón viviente. La mítica sala, antaño fría e inmensa, se había convertido en un anfiteatro de energía. Las estrellas giraban en espiral en lo alto, y de sus órbitas nacían recuerdos. Legiones cruzando ríos, esclavos liberados cantando bajo la lluvia, senadores gritando nombres, multitudes en plazas. El aire estaba cargado de siglos. César y Lincoln observaron todo en silencio. Ya no existía el deseo de ganar, sino el peso de una comprensión que comenzaba a emerger. El tono bélico de sus voces dio paso a la contemplación. César fue el primero en romper el silencio. Habló en voz baja, sin arrogancia, como si confesara: «Pasé mi vida creyendo que el orden era sinónimo de justicia, pero quizá confundió estabilidad con paz». Lincoln escuchó, y por un momento no respondió. Simplemente observó la toga púrpura, que ahora parecía más gris que roja. «La estabilidad es un espejismo, César. Ningún imperio es fuerte si depende de la fuerza de un solo hombre. La paz que no enseña la libertad es simplemente una tregua». César asintió lentamente. «Hablas como alguien que ya ha conversado con el tiempo». Lincoln respondió: «¿Y tú?» «Como alguien que ya se ha enfrentado a él». Las constelaciones de arriba comenzaron a moverse más rápido. Imágenes proyectadas en el aire. Roma alzando columnas, Washington alzando cúpulas. El mármol y el hierro danzaban como si compartieran el mismo destino. César contempló la escena y dijo con voz grave: «Todos desean la libertad, hasta que descubren la carga que supone mantenerla. Las masas me pidieron justicia, pero cuando la obtuvieron, pidieron descanso. Querían ser gobernados. Querían un nombre al que obedecer. Quizás solo les di lo que me pidieron». Lincoln respondió: «A veces las personas quieren que las guíen porque nunca les enseñaron a caminar. No es culpa suya, es la costumbre de la servidumbre. Y tú, César, les diste un nuevo amo cuando necesitaban aprender su propio nombre». César apartó la mirada, y el silencio se hizo pesado. «No sabía esperar», dijo. «El caos me asustaba. Roma estaba al borde del colapso. ¿Y el miedo? El miedo me impulsó a salvar lo que tal vez debía morir». Lincoln dio un paso al frente. «Así que ya lo entiendes. El miedo es el primer imperio, el que gobierna desde dentro». César alzó la vista. «¿Y cuál era tu miedo, Abraham?» «¿Qué era?» Lincoln vaciló. Cuando respondió, su voz sonó como un eco lejano de Gettysburg. El temor a que la bondad fuera demasiado débil para vencer al odio. El temor a que la libertad fuera un ideal hermoso pero inalcanzable. Y aún así, elegí creer». Toda la sala pareció inclinarse ante esa confesión. El río que corría bajo sus pies reflejaba las batallas. Gettysburg, Filipos, Waterloo, cada una fundiéndose con la siguiente. Toda la humanidad, comprimida en un solo suspiro. César habló, casi en oración. «Siempre imaginé que los dioses querían que gobernáramos el mundo. Ahora empiezo a sospechar que simplemente querían vernos intentarlo». Lincoln respondió con una leve sonrisa. «O aprende de nosotros». César lo miró, intrigado. «¿Aprendizaje? ¿Los dioses?» «Sí», dijo Lincoln. «Quizás la libertad sea algo que incluso lo divino envidia. La capacidad de elegir, de cometer errores, de volver a empezar. Quizás eso es lo que hace a los humanos tan insoportables y tan sagrados». El aire vibraba. Las estrellas formaban un círculo arriba, como un ojo celestial que observaba el diálogo. El puente de luz entre ambos brilló con más intensidad, y una energía comenzó a fluir a través de él. César y Lincoln sintieron cómo les recorría el cuerpo una mezcla de culpa, comprensión y algo parecido al perdón. César respiró hondo.
Siempre quise ser recordado, pero nunca pensé que sería recordada por las peores cosas que provoca el poder. La historia convierte las intenciones en caricaturas. Quizás he sido víctima de mi propia gloria. Lincoln respondió amablemente. La gloria es una trampa disfrazada de recompensa, y sin embargo, ninguno de nosotros pudo resistirse. Yo también deseaba reconocimiento, pero aprendí demasiado tarde que el verdadero poder reside en desaparecer, que el ideal hable por sí mismo. César contempló el horizonte, si es que existía alguno. El rostro que una vez había sido de mármol ahora parecía humano, cansado. Hablas de desaparecer como si fuera fácil. No lo sabía. El escenario me llamaba y la multitud coreaba mi nombre. Y cuando te llaman así, Abraham, el silencio se siente como la muerte. A veces sí, dijo Lincoln. Morir es la forma más pura de silencio. Pero es también el nacimiento de lo que queda. No es el hombre quien sobrevive, es lo que el hombre despierta en los demás. Toda la sala se iluminó. Desde las profundidades del río, surgieron formas luminosas, gente común, manos alzadas, rostros anónimos de diferentes épocas. Eran campesinos, esclavos liberados, soldados, madres, huérfanos, aquellos que habían vivido bajo imperios y repúblicas, aquellos que habían sufrido a causa de las decisiones de hombres como ellos. César observó, perplejo. Ellos continúan. Siempre continuarán, respondió Lincoln. Ellos son el verdadero imperio, y también la verdadera república. César permaneció en silencio. Las figuras pasaron ante él, rozando la luz como si recogieran fragmentos de lo que él y Lincoln habían dejado atrás. No existen palabras que puedan contenerlas. El mundo siguió girando, indiferente y agradecido. Entonces, dijo César con un ligero temblor en la voz, quizá yo solo fui un camino hacia algo que no llegaría a comprender, y tal vez yo solo fui un eco de lo que tú comenzaste, dijo Lincoln. El silencio se expandió, cálido y denso. El puente de luz parecía ahora respirar con ellos. Las sombras que antaño separaban la libertad del imperio se habían disuelto. César miró a Lincoln y por primera vez no hubo disputa. Había un espejo. Los dos queríamos lo mismo, dijo. Un mundo que perduraría más allá de la muerte. Lincoln asintió. Y ahora vemos que el mundo solo perdura cuando se renueva. César bajó la cabeza, y el púrpura de su toga se tornó gris pálido, como si el color de la soberanía hubiera sido borrado por el tiempo. Lincoln se quitó lentamente el sombrero de copa y lo colocó en el suelo, frente a la corona de laurel. El puente que unía a ambos brillaba, uniendo los símbolos. El sonido que se propagó no era ni música ni trueno. Se respiraba un ambiente de reconciliación. César cerró los ojos y dijo en voz baja, cuando crucé el Rubicón, pensé que estaba cruzando el destino. Ahora me doy cuenta de que el destino se estaba interponiendo en mi camino. Lincoln respondió, y cuando firmé la libertad de los esclavos, pensé que estaba liberando a un pueblo. Pero eran las cadenas que llevaba dentro las que se rompían. La sala entera vibró de emoción al oír esas palabras. Los ecos de los siglos parecieron enmudecer, reverentes. Las estrellas dejaron de girar, y el tiempo respiró hondo, como si descansara. César abrió los ojos y miró a Lincoln con una serenidad recién descubierta. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero aquí no hay victoria. No, dijo Lincoln, solo existe la comprensión, y duele. Ambos permanecieron en silencio. El silencio no era la ausencia de sonido, sino la presencia de significado. Cada uno de sus alientos parecía reorganizar el cosmos. Entonces César extendió su mano. Lincoln vaciló un instante, pero él aceptó. El toque era ligero, casi imperceptible, pero hizo que el puente de luz estallara en pura claridad. Por un instante, ya no había dos hombres, solo había un reflejo de la misma esencia, el deseo humano de dar forma a la justicia, ya sea por el hierro o por la fe. Cuando la luz se desvaneció, la corona y el sombrero de copa yacían uno al lado del otro. El río de la historia fluía serenamente. Las constelaciones, reordenadas, formaron una nueva figura. Un hombre alzando una antorcha con una mano y sosteniendo una espada con la otra. César habló al final, casi en un susurro. Quizás la espada y la antorcha sean lo mismo. Lincoln respondió, depende de quien los tenga. El silencio volvió, pero ahora reinaba la paz. El fuego de la batalla se había transformado en luz interior. Libertad e imperio ya no son enemigos,
y se convirtieron simplemente en dos formas del mismo impulso: la búsqueda humana de significado y orden en el caos de la existencia. El salón mítico quedó en silencio, pero el silencio no era paz. Era el instante previo al trueno. El puente de luz que unía el sombrero de copa y la corona permanecía encendido, palpitando con la misma frecuencia que los corazones que se habían mirado y reconocido mutuamente. El aire estaba cargado de una energía que no provenía de la materia, sino de la memoria, un recordatorio de poder, fe, miedo, gloria y culpa. El tiempo pareció suspenderse entre dos suspiros. Las estrellas parpadeaban en lo alto como velas a punto de apagarse. El río que corría bajo tierra ya no reflejaba batallas, sino rostros, miles de ellos, las personas anónimas que vivían a la sombra de los grandes nombres. César miró hacia abajo y vio su legado reflejado en ruinas y victorias, y habló con una voz ronca, casi humana. Yo quería la eternidad, Abraham, pero lo único que conseguí fue un recuerdo. La eternidad no es lo que permanece, sino lo que regresa, y lo que a veces regresa es el error. Lincoln respondió, mirando el mismo reflejo. Los errores son el precio de la libertad, y la redención, el precio del poder. Buscaste el control, y eso te perjudicó. Perseguí el ideal, y me mató, pero ninguno de nosotros fracasó. Simplemente descubrimos el precio. César lo miró fijamente durante un largo rato. El precio de la grandeza es el mismo en todas las épocas: la soledad. Y la soledad, dijo Lincoln, es la condena de quienes ven demasiado. Las palabras quedaron suspendidas lentamente en el aire. Era como si el cosmos mismo se detuviera para escucharlos. César caminó hasta el borde del puente de luz. Sus pasos no resonaban, pero el suelo parecía temblar bajo ellos. ¿Crees que el hombre puede liberarse de su naturaleza? ¿Quién puede gobernar sin deseo? ¿Quién puede amar sin desear poseer? Lincoln se acercó a él, uno al lado del otro. No, pero creo que puedes intentarlo, y es en este esfuerzo donde reside la dignidad. César alzó la vista. Las estrellas se reflejaban en sus ojos. ¿Y si el esfuerzo es en vano? Así pues, el esfuerzo en sí mismo es una victoria, dijo Lincoln, porque el hombre que lo intenta es más grande que el Dios que se conforma. César permaneció en silencio. La frase se le metió en la cabeza como un fuego que arde lentamente. El rostro de hierro ahora reflejaba tanto cansancio como ternura. «Hablas como si hubieras perdonado al mundo», dijo César. Lincoln respondió, «El mundo es como es. Él no necesita nuestro perdón, solo nuestra claridad mental». El puente comenzó a brillar con más intensidad, y una suave luz se extendió por la sala. El mármol se volvió translúcido. El techo se abrió como un amanecer. Desde lo alto, una voz invisible, quizás el tiempo, quizás la memoria, susurró algo sin palabras. Ambos escucharon, pero ninguno comprendió del todo. Aún así, sentían que esta era la respuesta que habían estado buscando desde el principio. César rompió el silencio. El poder es tentación disfrazada de deber. Confundí una cosa con otra. Lincoln respondió. Y la libertad es fe disfrazada de certeza. Yo también estaba confundido. César lo miró, como quien se mira en un espejo en el que, al fin, se reconoce a sí mismo. Quizás seamos dos mitades del mismo error. Lincoln respondió con una leve sonrisa. O dos mitades de la misma verdad. La luz a su alrededor creció hasta cubrirlo todo, pero incluso dentro de ello, los contornos de ambos permanecían claros. César alzó su mano derecha. Lincoln levantó la izquierda. Sus dedos casi se tocaron y en el breve espacio entre ellos, la luz se volvió incandescente. El universo respiró. El río de recuerdos que yacía bajo tierra comenzó a fluir hacia atrás, como si la historia se estuviera revisitando a sí misma, repensando a sí misma, reescribiendo a sí misma. Las imágenes mostraban a hombres rompiendo cadenas, pero también alzando coronas, multitudes quemando banderas y luego cosiendo otras nuevas, cortes, tronos, parlamentos, campos de batalla, y en todas ellas, la misma búsqueda, el eterno e insaciable deseo de orden y significado. César murmuró sin mirar a Lincoln. La humanidad repite lo que no entiende, pero quizás algún día lo comprenda. Lincoln respondió, y cuando lo entiendas, ya no nos necesitarás. César se giró lentamente, y un suave brillo apareció en su rostro.
Así que cuando llegue ese día, que borren nuestros nombres, que solo quede la lección. Lincoln asintió, porque la libertad solo es plena cuando se olvida al maestro. El puente de luz comenzó a disolverse bajo sus pies, no en la destrucción, sino en la trascendencia. Era como si el concepto mismo de oposición se estuviera desmoronando. La habitación ahora se asemejaba al interior de una mente. Las estrellas no estaban en lo alto, estaban dentro. Cada pensamiento, una constelación. Cada recuerdo, un sol ancestral. César susurró, casi para sí mismo. El imperio era mi manera de creer que podía contener el caos, pero el caos es la cuna del movimiento. Lincoln respondió, y la libertad es el caos que ha aprendido a caminar. César lo miró, con los ojos humedecidos por primera vez. Envidio tu fe. Lincoln dijo, y yo, tu valentía. César respiró hondo, su voz ahora más serena. El coraje no es más que miedo que ha aprendido a marchar. Y la fe, respondió Lincoln, es el miedo que ha aprendido a esperar. El aire parecía vibrar con el peso de las palabras. El tiempo se dobló sobre sí mismo, y por un instante no hubo pasado ni futuro, solo presencia. César dio un paso atrás, observando su propio reflejo en la luz. El hombre que había cruzado el Rubicón ahora parecía simplemente un viajero cansado, alguien que buscó el poder y encontró la humanidad. Abraham, dijo, si hubiera escuchado a alguien como tú, Roma habría sido diferente. Lincoln respondió, con tristeza y calma, ¿y si hubiera escuchado a alguien como tú? Tal vez había comprendido cuánta forma necesita la libertad antes de poder alzar el vuelo. César se rió sin ironía. Quizás el destino nos ha traído hasta aquí. No nos corresponde competir, pero para complementarse mutuamente. Tal vez, dijo Lincoln, el mundo necesita ambas cosas. La disciplina que enaltece y la esperanza que libera. La luz se intensificó, y ahora el puente desapareció por completo. La corona y el sombrero de copa flotaban juntos, fusionándose en un solo objeto. Un círculo de luz que ascendió y se disolvió en el espacio. Sus rostros estaban ahora bañados por una luz blanca y sin sombras. Y en ese momento César, el hombre del imperio, y Lincoln, el hombre de la libertad, ya no parecían adversarios, sino ecos de una misma conciencia. ¿Qué sigue?, preguntó César. Silencio, respondió Lincoln, y en ello, un nuevo comienzo. La voz de César se apagó, casi como un suspiro. Así pues, finalmente, la guerra ha terminado. No, dijo Lincoln, mirando al vacío. Simplemente cambió de forma. La luz los envolvió por completo. Por un instante, el universo entero pareció palpitar al ritmo de dos corazones que no habían latido durante siglos, pero cuya idea de justicia permanecía viva en cada nación, en cada mente que aún luchaba entre el orden y la libertad. El brillo aumentó hasta que fue demasiado intenso para que los ojos pudieran verlo. Entonces, todo se oscureció. Silencio. Y entonces, una sola frase resonó, quizás pronunciada por ambos, quizás por el tiempo mismo. La libertad es el imperio del espíritu, y el imperio, prueba de que el espíritu aún busca su forma. El silencio era igual que antes de que el mundo existiera. No había tierra, ni cielo, ni puente. Una luz suave y difusa que no dañaba los ojos. Todo lo que se había dicho permanecía allí, suspendido, como partículas de significado. La corona y el sombrero de copa, antiguos símbolos de lucha, habían desaparecido, o quizás se hizo de día. César y Lincoln estaban uno al lado del otro. Ya no había togas ni abrigos. Los dos solo llevaban puesto lo que el tiempo deja al final, la esencia. Parecían hechos de recuerdos y aliento. El mundo que les rodeaba era ahora un campo blanco interminable, donde cada paso resonaba como un recuerdo ancestral. César contempló la vasta extensión y habló con voz serena. Eso es curioso. Pasé mi vida creyendo que la eternidad era poder, y ahora me doy cuenta de que el poder es lo que más la consume. Lincoln respondió, la eternidad no se basa en el dominio, César. Está hecho de eco, lo que permanece en la conciencia de las personas, no en los monumentos. César caminó unos pasos, observando el vacío. Los monumentos, construí tantos, pero ninguno de ellos habla. La gente pasa, lee mi nombre y sigue su camino. Y yo, que construí imperios para ser recordados, solo se me recuerda como una advertencia.
Lincoln se acercó. Las advertencias son valiosas. Quienes vengan después de nosotros necesitarán tanto nuestros ejemplos como nuestros errores. Roma enseñó sobre el poder. Estados Unidos ha aprendido a dudar. Y entre ambos, el hombre aún intenta comprender qué es la libertad. César sonrió. Una sonrisa leve y encantadora. Y tal vez nunca lo entienda. Lincoln contempló el horizonte infinito. Tal vez comprender no sea lo importante. Quizás el significado reside en intentarlo, en seguir intentándolo, incluso cuando la verdad cambia de nombre. César lo miró fijamente durante un largo rato. Resulta extraño escuchar esperanza salir de la boca de un hombre que murió por una herida de bala. Y es extraño oír humildad de boca de alguien que murió coronado, respondió Lincoln. Quizás la muerte sea el único espejo que refleja la verdadera magnitud de las cosas. El aire a su alrededor vibró ligeramente. No había viento, pero la luz se movía como si respirara. Cada una de sus frases creó pequeñas ondas en el espacio, como si el universo entero estuviera escuchando, y en silencio, aprendiendo. César alzó la vista. El poder era mi lenguaje, y hablé de ello hasta que me quedé sorda. Ahora lo entiendo. No era la gente la que me necesitaba. Era yo quien necesitaba a la gente para justificar el vacío. Lincoln respondió con dulzura, sin ningún aire de superioridad. Todos nos necesitamos para existir. El poder lo olvida, la libertad nos lo recuerda, y la libertad olvida que la otra persona también tiene miedo, añadió César. Quizás ninguno de nosotros tenga razón por sí solo. Lincoln asintió. La verdad se comparte, no se posee. Eso es lo que tardé muchísimo en entender. El silencio volvió, pero era diferente. Un silencio pleno y maduro que parecía respirar por ellos. Abajo, el río de la historia fluía serenamente. Las imágenes que flotaban en su interior ya no eran de guerras ni coronaciones. Eran gestos sencillos. Un hombre enseñando a un niño a escribir, una mujer repartiendo el pan, un esclavo caminando en un campo abierto, un general bajando su espada ante un enemigo derrotado. César observó esas visiones y dijo, casi en un susurro, este es el mundo que estamos intentando construir, no el mundo de las estatuas, sino el mundo de las manos. Lincoln respondió, eso es lo que siempre sobrevive, las manos, no las coronas. El brillo de la luz comenzó a cambiar. Ahora era dorado, cálido, con reminiscencias del amanecer, y los contornos de ambos comenzaron a desvanecerse, pero no había miedo. Era todo lo contrario, una ligereza casi infantil. César miró a Lincoln por última vez. Dime, Abraham, ¿qué es la libertad después de todo? Después de todo, ¿qué es ella? Lincoln sonrió. Es el momento entre el miedo y la elección. Nada más, nada menos. César cerró los ojos repitiendo las palabras. El instante entre el miedo y la elección. Así pues, el imperio era miedo que no elegía. Lincoln respondió. Y la libertad, el miedo que aprendió a elegirse a sí mismo de nuevo. La luz creció. Sus formas comenzaron a disolverse, pero el sonido de las voces continuó, fusionándose en una sola vibración, como si la esencia de ambos se uniera en un solo aliento. Ya no existía distinción entre Roma y América, entre pasado y futuro, entre César y Lincoln. Solo existía el ser humano. Esta fuerza construye, destruye, sueña y vuelve a empezar. La voz de César resonó por última vez, ahora fusionadas con las de Lincoln, como si hablaran al unísono. El poder enseña la forma, libertad, significado, y el hombre existe entre ambos. Cometer errores, caer, pero siempre buscando el equilibrio del alma. La luz se expandió hasta que ya no pudo caber en ningún espacio. El tiempo se desvaneció. El río de la historia se ha convertido en un océano de silencio. Y cuando finalmente cesó el silencio, lo único que quedó fue un leve suspiro. Una brisa que descendió a la tierra, jugando en alguna época lejana, las conciencias de hombres y mujeres quienes aún intentaban comprender qué significa ser libre sin convertirse en tiranos de sí mismos. La voz del tiempo murmuró al final, como una antigua oración. El imperio cae, la libertad flaquea, pero el hombre no obstante continúa. Y ahí reside la eternidad, silencio, luz, fin.